En el marco del ciclo de conferencias de los Jueves de la Biodiversidad, hoy nos acompaña Juan Carlos Copete, quien es biólogo de la Universidad Tecnológica del Chocó, y el trabajo que nos va a presentar hace relación con las comunidades de palmas en la Amazonía colombiana. Juan Carlos obtuvo su título de biólogo en el año 2010 en la Universidad Tecnológica del Chocó, obteniendo la mención meritoria por el trabajo de grado que desarrolló, que se titulaba Biología reproductiva y ecología de la polinización de la palma cabecinegro, Manicaria saxifera, en un bosque pluvial tropical del Chocó, Colombia, trabajo que fue dirigido por el profesor Luis Alberto Núñez. Posteriormente, durante el año 2011, Juan Carlos trabajó en varias zonas de la Amazonía, los Andes y el Chocó, realizando muestreos de palmas por medio de transectos y de parcelas. Los resultados que hoy nos va a presentar hacen referencia a los resultados obtenidos en la región amazónica junto con el doctor Henry Baslet del Grupo de Ecoinformática y Biodiversidad del Departamento de Biociencias de la Universidad de Aarhus. A Juan Carlos, muchísimas gracias por su colaboración. Muy buenas tardes. Como ya dijo el profe, son los resultados de un largo trabajo que realizamos el año pasado en la Amazonía colombiana. Hicimos titulado Comunidades de Palma en la Amazonía colombiana, con Henry Baslet y pues Juan Carlos Copete. Pues las palmas son una familia de plantas, pues digámoslo así, básicamente fácil de reconocer porque tienen una corona de hojas al final del tallo. Entonces esta característica la hace diferente a cualquier otra familia de plantas. Básicamente las palmas son majestuosas y emblemáticas de los bosques tropicales, llegando a formar grandes extensiones llamadas palmares. Esto en Colombia lo podemos observar desde la Amazonía con los cananguchales de Mauritia fresosa, en los Andes con el género Xeroxilon y en el Pacífico con los nigrizales de Floreracia. Es por eso que en Colombia, en Ecuador, en cualquier parte del mundo, cuando de palmas hablamos, todo el mundo conoce que es una palma, ya sea por una de las dos palmas más conocidas del mundo, que son la palma de coco, Coco nucífera, o la palma africana, la Nicoleífera. Más sin embargo, estas son solo una de las formas de crecimiento desarrolladas por esta familia de plantas. Baslet y colaboradores en el 2011 describen 8 formas de crecimiento para las palmas de los bosques tropicales de América. Entonces ellos describen esta forma de crecimiento basado en caracteres morfológicos y fisiológicos, en los cuales denominan que hay palmas altas, palmas medianas, palmas pequeñas y palmas trepadoras. A su vez, las comunidades de palma en la Amazonía suelen ser cespitosas, como es el caso de Astrocarium jaguari, que son especies que hacen ramificaciones basales y forman unos manchares de palma. O puede ser solitaria, como es el caso del Crescocarpo bule, que solamente tienen un tallo. O pueden ser coloniales, como es el caso del Epidocarium tenue, que estos producen estolones formando una especie como de telaraña por el subsuelo, lo que hace que se reproduzca vegetativamente. A su vez, las palmas en la Amazonía suelen ser en su mayoría de hojas pinnadas, pueden ser pocas especies con hojas costapalmeadas y algunas especies con hojas palmeadas. Además, la familia de las palmas seguramente o posiblemente son uno de los grupos de palmas más importantes económicamente para los pueblos rurales de la Amazonía, ya que de ellas extraen gran parte de la materia prima para su vida diaria, como son frutos para alimentación, tallos de algunas palmas para paredes, pisos de casa, championes, fibras para artesanías, y
hojas de las palmas para techo de casa. Es por eso que esa familia es de gran importancia para esta comunidad. ¿Cómo está la flora de palmas en Colombia? Pues yo diría que muy bien, porque recientemente Gloria y Rodrigo han publicado la guía de palmas de Colombia, la cual recopila la información más detallada y completa que se tenga de esta familia de plantas para Colombia, ubicando a Colombia en el segundo país más biodiverso de palmas de América, con 44 géneros y 231 especies, solo superado por Brasil. Pero, ¿a qué se debe esta gran riqueza de palmas de Colombia? Esto se debe a la posición geográfica del país en la parte noroccidente de Sudamérica, convirtiéndolo en la ruta migratoria de algunas especies del norte y sur de América. Además, también se debe a la magia que hacen los Andes en Colombia, que se ramifican en tres vertientes: la occidental, la central y la oriental, creando el Gran Valle del Magdalena y el del río Cauca, que son ecosistemas donde crecen algunas especies que no se consiguen en otras partes. Pero a pesar de este gran esfuerzo de estos autores, creo que Colombia todavía sigue siendo un país bajo en estudios detallados que nos hable sobre demografía, estructura de estas comunidades de palma. Entonces, respecto a eso, quisimos darle respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la riqueza de especies en las comunidades de palma en la Amazonía colombiana? ¿Qué tan abundantes son las especies de palma en los diferentes tipos de bosque? ¿Cuáles son los tipos de arquitecturas solitarias, cespitosas, coloniales representadas por estas comunidades de palma? ¿Y cómo son los diferentes tipos de hojas representadas por las comunidades de palma en la Amazonía? Nuestra área de estudio fue en la Amazonía colombiana. La Amazonía cubre el 42% de nuestro territorio. El clima es denominado caliente, húmedo, recordando a Hodry. En sus zonas de vida es un bosque húmedo tropical. La temperatura oscila entre los 35 grados centígrados, una precipitación entre 3.100 milímetros a 3.300 milímetros. Nuestros transectos se ubicaron a orillas del río Guaviares, a orillas del río Caquetá y muy cerca de Leticia, en Puerto Nariño. Básicamente, escogíamos lugares que fueran afectados por inundación, los cuales eran denominados planicies inundadas, y lugares que no fueran afectados por inundación, los cuales son denominados tierra firme. Esto con el objetivo de mirar qué especies crecían en planicies inundadas y en tierra firme. Métodos. Para la toma de información, básicamente realizamos 61 transectos de 500 por 5 metros, en los cuales se siguió la metodología descrita por Valde y colaboradores en el 2010, los cuales recomiendan hacer transectos de 500 por 5 metros, donde se cuentan todos los individuos presentes en esta área, en sus distintas clases de crecimiento, entre plántula, juvenil, subadulto y adulto, y se toman factores ambientales como son apertura del entosel, inclinación del terreno, muestras de suelo, entre otras variables. Además, algunas especies fueron colectadas y fotografiadas y luego depositadas en los herbarios COL y en el herbario de la Universidad de Oros, los cuales se pueden ver ingresando a esta página web que está aquí. Independientemente, pues nosotros no realizamos estos 10 transectos de 500 por 4 metros, lo realizó otro profesor, en los cuales él pues lo que quería era él medía los individuos mayores de 2 centímetros de diámetro, y pues nosotros utilizamos estos datos para calcular abundancia y diversidad. ¿Qué obtuvimos en nuestros resultados?
En los bosques de tierra firme nosotros realizamos 38 transectos. Nosotros registramos 68 especies de palmas, estas agrupadas en 20 géneros y una abundancia de 2.900 individuos por hectárea. Las 3 especies de palma más abundantes fueron Oenocarpus batagua, Helianthera cetígera y Oenocarpus bacaba. En este tipo de bosque se presentaron 6 formas de crecimiento, de las 8 descritas por la tabla que les presentará escrito. Las más comunes fueron las palmas pequeñas como Genoma diversa, Helianthera cetígera, Epidocarium tenue, que son palmas que dominan el sotobosque. De estas 68 especies encontradas en este tipo de bosque, 37 especies fueron cespitosas, 26 fueron solitarias y 5 fueron coloniales. A su vez, la mayor forma de hoja aquí fue pinnada con 65 especies y 2 especies, Mauritia armata, Mauritia fresosa, presentaron la hoja puesta palmeada y una sola especie presentó la forma palmeada. Estas son algunas de las especies que crecen en este tipo de bosque, como es el caso de Asocarium chapira, Oenocarpus batagua, Helianthera ectoidea, Helianthera cetígera, Genoma máxima y Patris simplicita. Son algunas de las especies que crecen en este tipo de bosque. En los bosques de planicie inundada, básicamente realizamos 33 transectos, en los cuales nosotros registramos 60 especies de palmas, distribuidas en 19 géneros y una abundancia de 3.733 individuos por hectárea. Las 3 especies más abundantes aquí fueron Euterpe precatoria, Thalea butiracea y Socrates sorriza. Igualmente que en los bosques de tierra firme se presentaron las 6 formas de crecimiento, donde dominaron las palmas pequeñas, como fueron Patris pinciflum, Patris macroacantha y Genoma laciflora. De estas 60 especies de palmas, nosotros encontramos que 32 fueron cespitosas, 22 solitarias y 6 coloniales. La forma de las hojas, igualmente que en los bosques de tierra firme, fueron mayormente pinnadas, con 65 especies, seguida de la forma costa palmeada con 3 especies, que fueron Mauritia fresosa, Mauritia aculeata y Mauritia armata. Y la forma palmeada fue representada por una sola especie, que fue Heliocarpus uli. Estas son algunas de las especies que crecen en este tipo de bosque, como son Mauritia fresosa, Asocarium chawari, Thalea butiracea, Euterpe precatoria, Patris major, que es Multipoliacanthus, y Manicaria salsifera. Estas primeras de acá dominan el canopy, o sea, la parte alta del bosque, y estas dominan el centro del bosque. Esta gráfica básicamente lo que nos muestra son las formas de crecimiento distribuidas en los tipos de bosque. Como miran, las palmas pequeñas dominan las comunidades de palma en la Amazonía. Teniendo esto, seguida de las palmas altas, y pues las otras categorías pues tienen un número bajo de especies. La arquitectura de estas palmas también son dominadas por las especies cespitosas, miren, seguida de las especies solitarias y un muy bajo número de las especies coloniales. Riqueza de especies. Nosotros encontramos 74 especies distribuidas en 21 géneros, en 71 transectos que realizamos, 61 de ellos fueron de 500 por 5 metros y 10 de 500 por 4 metros. Los bosques de planicie inundada, los bosques de tierra firme, fueron los que mayor albergan especie con el número de 68, y los bosques de planicie inundada registran un número con 60 especies. Se calculó el índice Fischer para calcular su diversidad. Este demuestra que los bosques de tierra firme albergan la mayor diversidad de palmas en la Amazonía, y los bosques de tierra de planicie inundada albergan un poco menos, pero
De igual forma, todos dos son muy ricos en especies de palma. Diversidad de palmas en la Amazonía. Estas fueron las tres localidades que nosotros mostramos: Caquetá, Guaviare y Puerto Nariño. Número de transecto, número de individuos, especies, índice de diversidad, ficha alta, forma de crecimiento, arquitectura y forma de la zona. Como ustedes ven, en Caquetá fue la parte donde más especies de palmas encontramos, seguida de Guaviare y menor número de Puerto Nariño. De pronto Puerto Nariño arroja este menor número debido a que solo aquí se tenían en cuenta los individuos mayores de 2 centímetros de diámetro. Y si recuerdan las diapositivas pasadas, las especies de menor porte son las más diversas en la Amazonía, ¿no? Y el Guaviare de pronto tiene menor especie que el Caquetá, porque de pronto esto lo asociamos a que el Guaviare está más cerca al escudo guayanés, y al estar más cerca de este escudo guayanés, entonces los terrenos de esta área acá son más rocosos, y debido a esta topografía del terreno, esto hace que haya menos especies de palmas. Y el Caquetá arroja este número de especies debido a que esto se encuentra más cerca al centro de la Amazonía, que es el punto donde se ha registrado la mayor diversidad de palmas. Abundancia. En los 71 transectos nosotros encontramos 56.937 individuos de palmas, una abundancia promedio de 3.300 individuos por hectárea. Euterpe precaria fue la especie más abundante en nuestra área de estudio, seguida por 7 especies como Onocarpus patagua, Taliabutiracea, Telacetígera, Onocarpus pacava, Socrates sorriza, Stocarium ciliatum, Lepidocarium tenue, todas estas especies con más de 100 individuos por hectárea. Y por último, una gran lista de 65 especies con menos de 100 individuos por hectárea, y 5 especies como fue Astrocarium marrocali, Patri, Spirocarpa, Camaedorea pignatifra, Mauritiela culeato, Poetinia gusta, las cuales presentaron un solo individuo. Esta gráfica es un ranking de las 15 especies más abundantes en los dos tipos de bosque. Como pueden ver, Euterpe precaria es la más abundante, que se presenta en los dos ecosistemas, pues seguía un poco de Taliabutiracea, que solo se presenta en los bosques inundados. Forma de las hojas. ¿Cómo son la forma de las hojas en la Amazonía colombiana? Pues lo que ven aquí básicamente son pinnadas, con 69 especies, pocas especies son palmeadas y pocas también son palmeadas. Esta es la distribución de la forma de hoja en los distintos tipos de bosque, dominando las especies pinnadas. Discusión. ¿Qué tenemos como discusión? En los bosques de tierra firme en la Amazonía se han caracterizado por presentar una alta riqueza de palmas. Christensen en el 2012 registra 77 especies de palma para este tipo de bosque en el occidente de la Amazonía. Nosotros registramos 68, teniendo en cuenta que ellos acá muestrean Colombia, Ecuador y Perú, y nosotros solo Colombia, tenemos 68. Estos resultados son parecidos a los encontrados por Bastel en el 2012, que consigue que los tipos, que las palmas suelen ser más diversas en este tipo de bosque que comparados a otros tipos de bosque. También son muy parecidos a los encontrados por Montupar y Pintado en el 2006, que consiguen 52 especies de palmas y variedades en Aro y 41 especies y variedades en el instituto. Esto es en la Amazonía del Ecuador y la Amazonía peruana. ¿Qué tenemos de bosque inundado? Este tipo de bosque es menos diverso que los bosques de tierra firme, pero este estudio registró el mayor número de especies nunca antes registrado para este tipo de bosque. Además, posee
más individuos que los tipos de bosques de tierra firme. Estos resultados son muy parecidos a los encontrados por Cano y Mejía en el 90, quienes estudian los ecosistemas de humedales en la Amazonía peruana, y ellos dicen que la diversidad en este tipo de bosque es baja, pero su abundancia suele ser alta. También son parecidos a los encontrados por Valle en el 2010, quienes estudiaron las comunidades de palma en el río Ucayali de la Amazonía del Perú, consiguen que los bosques de planicie inundada las especies de palma son más escasas que en comparación a otros bosques. De igual manera, al estudiar las comunidades de palma en los bosques subandinos y adyacentes en Bolivia, consigue que los ecosistemas de planicie inundada son menos diversos que los ecosistemas de tierra firme. Forma de crecimiento de las hojas de la planta. Las palmas poseen varias formas de crecimiento, en la cual cada una ocupa un nicho en el bosque. Las palmas pequeñas ocupan el sotobosque y las palmas altas ocupan el dosel del bosque. Basler en el 2011 describe 8 formas de crecimiento para las palmas de América tropical y consigue que 423 especies son pequeñas y 36 géneros. Estas dominan el sotobosque y 102 especies, agrupan 19 géneros, son palmas altas y ocupan el dosel. Nosotros conseguimos, de estas 8 formas de crecimiento, conseguimos 6, siendo las palmas pequeñas las más comunes seguidas de las palmas altas. ¿Cómo es la forma de crecimiento de arquitectura? No, ¿cómo es la arquitectura de palmas en la Amazonía colombiana? Basler en el 2010, quien estudia la comunidad de palma del río Ucayali, registra que 30 especies son cespitosas, 22 especies son solitarias y 7 especies son coloniales. Nosotros encontramos que las palmas cespitosas son las más comunes, seguidas de las solitarias, y en menor proporción las palmas coloniales. ¿Cómo es la riqueza de palma en la Amazonía? Básicamente, fue una revisión que hice rápido sobre los estudios que han hecho en los centros de la Amazonía, que cubre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y básicamente lo que hice aquí fue escoger el número de especies y el número de géneros en las diferentes regiones, con su referencia. Y miren, lo que vemos es que Colombia alberga un número altísimo de especies de palma, con 74 especies y 21 géneros, superado solo por Christensen en 2011, quien registra 98 especies, pero si miramos, pues en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y nosotros solo en Colombia, así que el número de especies de palmas que tenemos es súper alto en la Amazonía colombiana. Esta riqueza de palmas en la Amazonía está muy asociada a los factores topográficos, hidrológicos, suelo y clima. Abundancia. Recordando a Macías y Spin en el 2005, quienes estudian la dominancia oligárquica de las comunidades de palma en Madidi, Bolivia, y el Parque Yasuní, Ecuador, ellos consiguen que las 5 familias de plantas más importantes, entre ellas está las palmas, que albergan un número súper alto de individuos, sobresaliendo especies como Mauritia flesosa y Artea victoria. Igualmente Basler en el 2012, que estudia las comunidades de palma en Bolivia, consigue que las especies más abundantes en ese ecosistema son el Precatoria, Anocarpopatagua y Artea deltoidea. De alguna manera, estos resultados son muy parecidos a los de nosotros, porque nosotros encontramos que las especies más abundantes son Precatoria, Atalia butiracea, Anocarpopatagua, ¿cierto? Entonces, también estos resultados demuestran que las palmas son un componente súper importante para la Amazonía colombiana,
esto de alguna manera puede estar ligado al uso que estas palmas reciben por las comunidades o en forma de las hojas. La forma de las hojas en las comunidades de palmas de la Amazonía colombiana son mayormente de hojas pinnadas, siendo la excepción Mauritia fresosa, Mauritia laculeata, Mauritia armata, que son de hoja costa palmeada, y Lepidocarium tenuis, Pelicarpule, que son de hojas palmeadas. Estos resultados son parecidos a los que Basler en 2010. Ellos estudian las palmas en Bolivia y consiguen que todas las especies son de hojas pinnadas, excepto Mauritia fresosa, que es de hoja costa palmeada. Basler en 2010, Ucayali, consiguen que todas las especies de palmas son pinnadas, con una sola especie de hoja costa palmeada, Mauritia fresosa, igualmente en Bolivia. Pero si comparamos estos resultados de la Amazonía con lo conseguido por Álvaro en 2012, quien estudia las comunidades de palma en la región de Yucatán, México, ellos registran 11 especies de palma, y de estas 11, 6 especies son de hoja costa palmeada. O sea que son súper diferentes. Como conclusión tenemos que la riqueza y la abundancia de palmas en la Amazonía suele ser alta en especie y en individuos. Los bosques de tierra firme albergan un número mayor de especies de palma en comparación con los bosques de planicie inundada. Las comunidades de palma en esta parte de la Amazonía suelen ser palmas pequeñas, dominando el sotobosque, y la arquitectura es mayormente palmas cespitosas. La forma de las hojas suele ser mayormente pinnada, con un número reducido de hojas costa palmeada y palmeada. Muchas gracias a Henry por la financiación del estudio, a profe Lucho, que siempre ha estado allí colaborando en todo, a Rodrigo, al grupo de palmas silvestres notropicales de aquí de la universidad, dirigido por la profe Gloria, el profe Rodrigo, y a todos sus estudiantes que de alguna manera han apoyado en este estudio, y muchas gracias a ustedes por escucharme. Si hay preguntas por parte del público. Gloria. Gracias. Sí, siempre se ha dicho que la Amazonia occidental, con su epicentro en Iquitos, es el sitio más rico en palmas por unidad de área, pero vi que en las tablas no mostrabas esa relación. ¿Qué encontraste? Que cuando comparaste con los transectos de Iquitos, ¿cómo funciona la relación? Pues no comparé los resultados de esta Amazonía con los de encontrado en Iquitos, pero sí hay un registro de los estudios. Encontramos una relación bastante buena, porque como los estudios fueron en Caquetá, muy cerca de la zona central de la Amazonía, conseguimos muchas especies que han sido registradas también en el occidente de la Amazonía de Perú, ¿no? Mira, consigue 51 especies en Ucayali, no en Iquitos, pero muy cerca de allí. Nosotros conseguimos 74, o sea que los números no son tan lejanos, son muy cerca. Pero mucho más alto en la Amazonia colombiana. Sí, es que si comparamos, Colombia sobrepasa a cualquiera de los otros países amazónicos en diversidad de palmas. Pero sería rico poder tener, porque los datos son distintos en términos al área, la metodología. Entonces, como hay datos de Iquitos, también sería bueno incluirlos en todo el estudio. Sí, hay algo que me llama la atención, y es que la forma dominante son las plantas pequeñas, ¿Sí? aún en las partes que se inundan.
Entonces, ¿ellas llegan a quedar cubiertas de agua o cómo manejan el tema de inundación si son pequeñas? Y uno pensaría, bueno, en las partes inundadas, las altas, pues escaparían más del agua, pero no. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Me llama la atención, ¿no? Pues como el tema de la anoxia y todo. Pero... Sí, muy interesante tu pregunta. Mira, si vemos, sí es verdad, mira, básicamente las palmas pequeñas dominan el sotobosque, ya sea en tierra firme o en planicie inundada. Esto es debido a que si tú vas si alguna vez has ido a la Amazonía, miras que estas especies de palmas pequeñas suelen ser cespitosas, o sea que se reproducen vegetativamente, y entonces al ser cespitosa hace que sean aún más abundantes también, ¿no? Entonces uno esperaría, como tú dices, que las palmas altas fueran las más diversas en este tipo de ecosistema, pero no es así. Estas palmas de algún modo se han adaptado para soportar los meses que la Amazonía para inundar. Entonces de pronto es algo más adaptativo a las inundaciones, que resisten más inundaciones. De pronto puede ser la explicación. Tú mencionaste que la mayoría de las especies presentan hojas pinnadas. ¿Por qué crees que eso puede estar ocurriendo? O sea, ¿crees que haya como algún factor que haga que esa forma sea más exitosa de alguna forma? Interesante tu pregunta. Esa misma pregunta le hice yo a Henry cuando una vez estábamos escribiendo, si yo le dije que sería muy bueno estudiar porque suelen ser más pinnadas las hojas en esta parte que en otra parte del mundo. Y él me decía que se trata de algo, se trata de un componente evolutivo que estas especies hacen parte de la subfamilia Arecoidea, que por cierto evolutivamente son de hojas pinnadas, así que por eso hacen que estas especies sean más de hojas pinnadas, porque pertenecen más a esa subfamilia que son de hojas pinnadas. Tengo una duda. Usted mencionó en un momento que había 56.937 individuos en algún lado. Pero después, cuando usted está hablando de la abundancia en los diferentes bosques, mencionaba que habían valores por hectárea de 2.900 o de 700. Y menciona que hay ciertos grupos de especies que están presentes en uno o en los dos ambientes. ¿Lograron obtener o tienen alguna explicación que muestre por qué hay preferencia de ciertos grupos de especies a cada uno de esos ambientes? Sí. Básicamente la primera pregunta es esta pues en todos los transectos, en los 71 transectos, obtuvimos este número de individuos, 56.939. Pero luego aquí en la abundancia, esta abundancia de aquí son las abundancias por hectárea. Es un cálculo que se saca en individuos, el total de individuos dividido el número de hectáreas. Entonces básicamente lo que calculamos aquí fue el número de transectos hechos en tierra firme y el número de transectos hechos en planicies inundadas. Entonces por eso dan diferentes. Pero, por ejemplo, cálculos. Fíjese que en la zona de Guaviare es donde usted tiene más especies, perdón, más individuos, pero tiene un número de especies más bajo que lo que tiene, por ejemplo, en la zona de Caquetá. Sí. Esto, ¿cómo explican que haya tantos individuos en la zona del Guaviare? Las condiciones son más extremas y hacen que haya mayor productividad.
Básicamente en el Guaviare esta alta abundancia se debe a que las especies registradas aquí fueron especies conseguidas en el ecosistema de planicies inundados, donde estas especies por alguna otra manera, de alguna otra forma suelen ser superabundantes más en estos ecosistemas que en otros. Y por allí hay un artículo muy bueno de Butler, que yo les mencioné en 2011, que él hace la revisión de las comunidades de palma en América tropical. Entonces él consigue que estas palmas que son abundantes en el Guaviare, que son palmas altas, por lo general suelen ser, estas palmas suelen ser, pocos individuos pueden ser adultos, son pocos adultos, pero si tú miras las plántulas son súper abundantes. Entonces si reunimos las plántulas con los adultos nos da un número súper alto. Entonces debido a eso es. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia a la conferencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por todo.